Imagínate esta imagen, una mujer del Neolítico, arrodillada junto a un lago al amanecer, el agua está quieta, como un cristal natural. Ella se asoma y por un instante ve algo extraño, algo que nunca había visto con claridad. Su propio rostro. Una cara duplicada en la superficie del agua, temblorosa, fugaz, borrada en cuanto una brisa ondula el lago. Pero ese instante, ese preciso instante, basta para abrir una pregunta que acompañará a la humanidad durante milenios. ¿Esa de ahí soy yo? En ese gesto sencillo nació el espejo. No un objeto físico todavía, sino una idea, la revelación de que podíamos mirarnos, reconocernos, quizá incluso cuestionarnos. Claro, faltaban miles de años para que el ser humano pudiera fabricar algo capaz de fijar ese reflejo, pero el camino ya estaba trazado. El espejo no sería un simple utensilio, sería una herramienta mágica, científica, artística y psicológica, capaz de cambiar no solo nuestra apariencia, sino la manera en que nos pensamos a nosotros mismos. Porque el espejo, aunque hoy lo tengamos en el baño o en el bolso, ha sido mucho más que un cristal. Ha sido símbolo de poder, objeto de culto, metáfora del alma, ventana al infinito y juez implacable de nuestra vanidad. Hola curiosas y curiosos de la historia, soy JJ Priego y hoy vamos a explorar la apasionante historia del espejo. Desde los charcos donde se miraban nuestros ancestros hasta los espejos inteligentes del siglo XXI, los que analizan tu piel y te dan consejos de belleza. Prepárate, porque esta historia no es solo la de un objeto, no, es la de nuestra eterna obsesión por saber quiénes somos. Esto es Historias de la Historia. Y aquí contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Los primeros espejos de la humanidad no fueron obras de artesanos, sino regalos de la naturaleza. El agua calma de un río, el brillo oscuro de una piedra pulida, la superficie metálica de un mineral, reflejos imperfectos, deformes, pero suficientes para encender la chispa de la fascinación. Pero bien, hacia el 6000 a.C. en Anatolia, aparecen los primeros espejos fabricados por el ser humano. Eran de obsidiana volcánica, una piedra negra brillante como un vidrio natural, que al pulirla con paciencia lograban superficies lo bastante lisas como para reflejar un rostro. No eran nítidos, claro, la imagen aparecía oscura, casi espectral, pero era un rostro reconocible. Imagínate la impresión de alguien al mirarse en ese espejo por primera vez. Una visión fija, portátil, controlada. Ya no dependías de un lago, del clima, del azar, no. Tenías tu reflejo en la palma de la mano. Y eso era alucinante. También en Jericó y en Irán se hallaron espejos primitivos, hechos de pirita o hematita pulida. Y lo más curioso, muchos estaban en tumbas junto a joyas y objetos sagrados, porque el espejo no se veía como un accesorio banal, no, sino como un objeto ritual vinculado al alma. Y es que quizás en el más allá también necesitáramos reconocernos. Y ahora saltamos al antiguo Egipto hacia el año 3000 a.C., porque allí los espejos alcanzan un nuevo nivel. Se fabricaban de cobre pulido y más tarde de bronce. Tenían mangos ornamentados con flores de loto, jeroglíficos o figuras de Hathor, que es la diosa de la belleza y la maternidad. Estos espejos eran objetos de lujo, reservados a las élites, y ver tu rostro era un privilegio social y también espiritual. Muchos egipcios eran enterrados con su espejo, convencidos de que lo necesitarían en el mundo de los muertos. En Egipto, mirarse no era rutina, era un acto ceremonial. La imagen no era algo cotidiano, sino algo también excepcional. Y en China, hacia el 2000 a.C., la dinastía Shang producía espejos de bronce pulido, a menudo decorados con inscripciones mágicas o símbolos zodiacales. No eran solo funcionales, eran amuleto y talismán. Algunos llevaban frases como «haz que el demonio huya», porque se creía que los espejos podían espantar a los malos espíritus. En Japón, un espejo, el Yata no Kagami, se convirtió en uno de los 3 tesoros sagrados del país, junto con la espada y la joya. Guardado en el santuario de Ise, no es solo un objeto, es un símbolo divino de sabiduría y pureza. Allí
El espejo representaba la capacidad de reflejar la verdad del alma. ¿Lo ves? Desde sus orígenes, el espejo no fue un adorno, fue un portal espiritual. Por ejemplo, en la Grecia clásica, los espejos de bronce eran habituales entre las élites. Se asociaban a Afrodita, que es la diosa del amor y la belleza, pero también alimentaron mitos muy profundos, como el de Narciso, que al ver su reflejo en el agua se enamoró de sí mismo hasta morir. Y el espejo desde entonces quedó marcado como símbolo de vanidad y seducción, pero también de peligro y engaño. Y los romanos fueron aún más lejos, ya que usaban espejos de plata y bronce, a menudo portátiles, y mujeres y hombres los llevaban consigo para peinarse o maquillarse. El emperador Nerón, por ejemplo, se obsesionaba con su imagen y se rodeaba de esclavos que sostenían espejos para observarse desde todos los ángulos. El espejo ya no era un objeto divino, era objeto de obsesión. Pero en Oriente, su poder simbólico se mantuvo. En la China imperial, algunos espejos se llamaban espejos que reflejan lo verdadero. Se creía que podían mostrar el alma del que se miraba, revelar mentiras o limpiar corrupciones. El espejo no reflejaba solo un rostro, sino una esencia. En la China Han apareció uno de los objetos más fascinantes de la historia de los espejos, los llamados espejos mágicos. A simple vista, parecían espejos de bronce normales, pero si los ponías al sol, proyectaban en la pared imágenes grabadas en su reverso. Dragones, inscripciones, símbolos ocultos, y durante siglos fueron considerados amuletos sobrenaturales, capaces de mostrar verdades invisibles. Y hoy sabemos que era gracias a una técnica de pulido extremadamente sofisticada, que deformaba mínimamente la superficie para que la luz reflejara esas figuras. Ciencia y magia fundidas en un mismo objeto. Y con la caída de Roma, los espejos casi desaparecieron de la Europa medieval. Y es que la Iglesia los veía con desconfianza. Eran instrumentos de vanidad, un pecado peligroso. ¿Para qué mirarse si lo importante era mirar a Dios? Y así durante siglos. Apenas sobrevivieron en monasterios como herramientas médicas o litúrgicas. Pero mientras tanto, el mundo islámico los perfeccionaba. En Bagdad, Damasco o Al-Ándalus, los artesanos creaban espejos de cobre y latón, y cada vez más brillantes. Y allí surgió una figura clave, Ibn al-Haytham, conocido como Alhacén. En el siglo XX escribió el libro de la óptica, demostrando que vemos porque la luz entra en nuestros ojos, no porque los ojos emitan rayos. Una revolución científica que cambió para siempre la comprensión del espejo. En el sufismo, el espejo se convirtió en metáfora del corazón humano. Limpio refleja la luz divina, sucio o roto la distorsiona. Una imagen poética que une lo físico y lo espiritual. Y entonces, en el siglo XIII, los espejos regresaron a Europa y lo hicieron para deslumbrar. En Venecia, los artesanos de la isla de Murano, ya famosos por su maestría con el vidrio, descubrieron un secreto que cambiaría para siempre nuestra relación con la imagen: recubrir láminas de vidrio con una fina capa de estaño fundido. El resultado fue algo completamente nuevo, un reflejo nítido, luminoso, casi mágico. Por primera vez, el rostro aparecía claro y definido, sin la difuminación metálica de los antiguos espejos de bronce. Había nacido el espejo moderno, pero claro, no era un lujo al alcance de cualquiera, no. Un espejo veneciano costaba una auténtica fortuna. Tan valiosos eran que los secretos de su fabricación se guardaron bajo pena de muerte. Sí, lo que oyes, si un artesano intentaba revelar la técnica, podía pagar con su vida. Durante siglos, solo reyes, nobles y papas pudieron contemplarse en aquella superficie milagrosa. Mirarse en un espejo de Murano no era un gesto trivial, era un privilegio, una marca de estatus, un objeto tan poderoso como una corona. Eso sí, con el Renacimiento, ese objeto se integró de lleno en el corazón del arte y la cultura. Pintores como Jan van Eyck lo convirtieron en un recurso visual y filosófico. En su célebre Matrimonio Arnolfini, un pequeño espejo convexo en el centro refleja toda la habitación e incluso al propio pintor. De repente, el espectador ya no estaba fuera del cuadro, estaba dentro. El espejo multiplicaba la realidad, abría mundos paralelos y cuestionaba qué era real y qué era representación. O Caravaggio, maestro de la luz y la sombra, que lo usó para duplicar escenas cargadas de tensión psicológica. Y Velázquez llevó la idea aún más lejos en Las Meninas. Allí, un espejo al fondo devuelve la imagen de los reyes, convirtiendo al espectador en parte de la obra. Era un truco visual, sí, pero también una reflexión filosófica. El poder y la mirada se cruzaban en ese reflejo. El espejo
Se transformó en un personaje más del cuadro, tan importante como los retratados. Pero el Renacimiento no solo multiplicó los espejos en los palacios y en la pintura, no, también los convirtió en instrumentos científicos. Y eso fue una auténtica revolución, ya que los espejos ya no servían únicamente para observar rostros, sino para observar el universo. Galileo y Kepler los emplearon en sus estudios de óptica para perfeccionar los telescopios. Y en el siglo XVII, Isaac Newton diseñó los primeros telescopios reflectores con espejos cóncavos, capaces de concentrar la luz de las estrellas. Sí, de las estrellas. Fue un salto brutal, porque gracias a los espejos dejamos de contemplarnos solo a nosotros mismos y empezamos a mirar más allá, hacia los confines del cosmos. Y si en la ciencia el espejo nos abría las puertas de los cielos, en la arquitectura servía para encerrar a los hombres en un espectáculo de poder. El mejor ejemplo está en Versalles, donde Luis XIV, el Rey Sol, levantó la célebre Galería de los Espejos, un pasillo monumental de más de 70 metros en el que 357 espejos enfrentados multiplicaban la luz de cientos de candelabros por la noche y del propio Sol durante el día. El visitante quedaba atrapado en un universo de reflejos infinitos, cegado por la opulencia, sí. No era la decoración, no, era la propaganda visual, porque el espejo se convirtió en arma política, en símbolo de un poder que parecía expandirse sin límites. El viaje del espejo, que había comenzado en los charcos del Neolítico, ahora brillaba en los palacios, en los lienzos de los grandes maestros y en los observatorios científicos y en los templos del absolutismo. Pero todavía quedaba la revolución que lo convertiría por primera vez en un objeto al alcance de cualquier persona, y su gran salto. Su gran salto llegó en el siglo XIX, porque hasta entonces seguía siendo caro y limitado. Pero en 1835, el químico alemán Justus von Liebig revolucionó todo con una técnica brillante: recubrir una lámina de vidrio con nitrato de plata. Y por primera vez en la historia se podían fabricar espejos claros, luminosos, duraderos y relativamente baratos. Claro, ese invento democratizó el reflejo. El espejo dejó de ser símbolo de reyes y nobles y pasó a los hogares de la burguesía y luego a los de la clase media. Y en pocas décadas cualquiera podía tener uno en su salón, en su dormitorio o en su baño. Y esa democratización cambió profundamente la vida cotidiana, la vida de todos, porque hasta entonces la mayoría de la gente no sabía cómo era exactamente su rostro. Sí, podían tener una idea vaga por el agua o por un espejo metálico, sí, pero nunca con tanta nitidez. Y ahora verse a diario se volvió posible, y con ello llegaron nuevas obsesiones: el peinado, la ropa, la postura, la sonrisa. El espejo no solo nos mostró, empezó a juzgarnos. Y claro, la literatura captó este cambio. Lewis Carroll escribió A través del espejo, donde Alicia atraviesa un espejo y entra en un mundo invertido, absurdo y fascinante. Oscar Wilde, en El retrato de Dorian Gray, jugó con la idea de un reflejo que esconde la corrupción interior. El espejo se volvió metáfora. No solo reflejaba la apariencia, también podía revelar secretos o mentir. Y en la ciudad moderna el espejo se volvió omnipresente. En probadores de tiendas dictaba decisiones de compra. En tranvías y coches, pues los retrovisores cambiaron la forma de moverse, permitiendo ver sin girarse, por ejemplo. En teatros y camerinos ayudaba a los actores a preparar su transformación. Y en la medicina, desde dentistas hasta otorrinos, permitió explorar rincones ocultos del cuerpo. El espejo ya no era lujo ni rareza, era una herramienta universal. Y el siglo XX llevó al espejo aún más lejos, con el auge del psicoanálisis. Freud habló del narcisismo y su discípulo Jacques Lacan formuló la célebre fase del espejo. Según él, entre los 6 y 18 meses, el bebé, al ver su reflejo, reconoce su imagen y en ese acto comienza a construirse el yo, un momento fundacional de la identidad humana. El espejo dejó de ser un objeto para convertirse en un símbolo psicológico, una metáfora de cómo nos percibimos y nos constituimos como sujetos. Y no es casualidad que el cine lo adoptase como recurso visual. En el expresionismo alemán, los espejos muestran la locura; en el cine negro, la traición; en el terror, son puertas al oculto. Piensa en cuántas escenas clave ocurren frente a un espejo. El personaje se desnuda psicológicamente, se enfrenta a su doble, rompe la máscara. Y mientras tanto, en la vida urbana, el espejo siguió multiplicándose. El Art Deco lo incorporó en muebles y escaleras. Los ascensores lo usaron para calmar la claustrofobia. Y los espejos unidireccionales se convirtieron en instrumentos de vigilancia, en interrogatorios, en hospitales, en test psicológicos. Y por primera vez,
El espejo no solo reflejaba, también espiaba. En el arte contemporáneo, Yayoi Kusama creó habitaciones infinitas de espejos, donde el espectador se multiplica hasta el delirio. Anish Kapoor diseñó superficies curvas que deforman la realidad. El espejo dejó de ser plano, se volvió psicológico, conceptual, provocador. Pero la gran explosión vino con lo digital. Primero las cámaras de vídeo con pantallas que mostraban la imagen en tiempo real. Un espejo dinámico. Después los smartphones con su cámara frontal para hacerse selfies. Y ahí todo cambió, porque el espejo dejó de ser honesto. Ahora es editable, con filtros, con luz perfecta, con retoques. Los selfies transformaron el espejo en pantalla y el reflejo en espectáculo. En las redes sociales cada usuario se convierte en su propio espejo público. Nos fotografiamos, corregimos, publicamos y el yo deja de ser solo un cuerpo y se convierte en marca. El espejo se funde con la identidad digital. Y hoy, en pleno siglo XXI, el espejo vive una nueva mutación. Están los espejos inteligentes que analizan tu piel, te recomiendan productos o te dan el pronóstico del tiempo. Están también los experimentos artísticos, espejos que cambian con la música, que solo reflejan si sonríes, que responden a tu voz. Incluso existen espejos terapéuticos. Se usan para tratar el síndrome del miembro fantasma o en terapias de Alzheimer, ayudando a reconectar memoria e identidad. Y también están los espejos cósmicos. El telescopio James Webb, con sus 18 paneles hexagonales bañados en oro, es el espejo más poderoso jamás creado por el ser humano. Un espejo que no refleja nuestro rostro, no, sino el universo mismo, capturando la luz de las primeras galaxias. Y eso es alucinante. Y como ves, el espejo entonces no es solo un objeto cotidiano, no, es un hilo invisible que atraviesa toda la historia humana, desde los charcos del Neolítico hasta los selfies de Instagram, desde los templos de Egipto hasta las habitaciones infinitas de Kusama, desde los tocadores de Versalles hasta los laboratorios de la NASA. Cada vez que nos miramos en él, repetimos un gesto milenario, a veces con vanidad, otras con miedo, otras con asombro, porque el espejo no solo nos devuelve una imagen, nos obliga a enfrentarnos a ella. Y quizá esa sea su verdadera magia. Ver no siempre es reconocerse, y reconocerse no siempre es aceptarse. Así que la próxima vez que te mires al espejo, hazlo con otra conciencia. Estás participando en una tradición que comenzó hace 8000 años. Estás compartiendo un gesto con faraones, con monjes, con artistas, con científicos, con filósofos y con millones y millones y millones de seres humanos que se han hecho la misma pregunta siempre, desde que una mujer neolítica se inclinó sobre un lago. Ese que veo ahí, ¿soy realmente yo? Y nada más por hoy. Si te ha gustado este viaje por la historia del espejo, dale un buen like, que eso es gratis y nos ayuda muchísimo. Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para seguir explorando conmigo los objetos que cambiaron la humanidad. Y si quieres más contenido de historia fuera de YouTube, puedes ir a mi Instagram, jjpriegotv, porque allí encontrarás mucho más contenido. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.